Muy buenas tardes a todos. Un cordial saludo donde quiera que estemos en casita, aquí localmente o en otros lugares, en otro país. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Jorge Ruiz de la Iglesia de Cristo Vive. En este día vamos a leer la lectura bíblica que se encuentra en Primera de Pedro 2, versículos del 4 al 8. Y la palabra de Dios dice así: acercándose a él la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espiritualmente agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por esto contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. De manera que para ustedes que creen es de sumo valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan siendo desobedientes a la palabra, pues para eso mismo fueron destinados. Palabra de Dios. Gracias en este día, Padre Celestial, te damos porque estamos aquí, donde quiera que estemos reunidos en el Espíritu Santo, aclamando por tu verdad, buscando tu rostro y misericordia, y que tu Espíritu Santo nos ilumine, Padre. Te pido por cada familia, por cada miembro de la familia, por salud, su bienestar y sobre todo su corazón, Padre. Y en este día enséñanos tu palabra de verdad, tu palabra de esperanza y de vida. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, en este día estamos dando la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, pero en este día vamos a tener un tema que es la continuación de la serie de la iglesia. Así es que en este día les vamos a pedir que si usted puede mantener la Biblia abierta en 1 de Pedro 2 del 4 al 8, y después el que desee seguirme la escritura lo pueda hacer, y si no, esa escritura es el pasaje clave para el tema del día de hoy. Entonces, en esta serie de la iglesia ya hemos estado hablando de algunos temas introductorios, y como base, el primer tema se llamó ¿por qué vengo a la iglesia? Para hablar de las razones, los motivos y encontrar el verdadero propósito bíblico de por qué venimos a la iglesia. El segundo tema fue rompe ese yugo ancestral, o sea que rompamos con las costumbres y las tradiciones religiosas y verdaderamente comencemos a reflexionar en los principios bíblicos de por qué venimos a la iglesia. Y el tercero fue la iglesia como lugar, o sea que la iglesia vamos a definirla en estas semanas, en ese concepto que a veces es un poquito más completo de lo que hemos pensado, porque cuando decimos vamos a la iglesia, en realidad entendemos como lugar, como edificio, como cuerpo de Cristo. ¿Cómo entendemos ese concepto? Entonces, el día de hoy el tema se llama la iglesia como un lugar santo. Nuevamente el tema del día de hoy, que es la continuación de esta serie de la iglesia, se llama la iglesia como lugar santo, para hablar de ese concepto y la parte tanto física como espiritual de este tema. Entonces, dicho esto, nos vamos a enfocar en 5 preguntas. Vamos a tratar de responder a lo largo del tema del día de hoy 5 preguntas para que nos ayude a reflexionar, a recapacitar, a quizás rectificar ciertas ideas que no están necesariamente alineadas con la Escritura, con la palabra de Dios. Así es que estas 5 preguntas son las siguientes: ¿de dónde surgió los templos cristianos? ¿De dónde surgió los templos cristianos? La segunda pregunta: ¿por qué se edificaron templos cristianos? La tercera pregunta: ¿cuándo surgieron? La cuarta pregunta: ¿por qué son como son?
Y la última pregunta, ¿qué significado tienen estos templos para nosotros como creyentes, como hijos de Dios? Y tratar de ir más allá de simples ideas religiosas, más allá de por qué surgieron, por qué son como son. Entonces, vamos a hablar de este tema expandiéndonos principalmente en el tema de la iglesia como lugar santo. Comenzando por esta escritura en el Evangelio de Juan 4 del 21-22, que dice de la siguiente forma, solamente leeré el 22: ustedes adoran lo que no saben, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Muy bien, hablando del lugar santo que es la iglesia, queremos entender por qué adoramos a Dios de la forma en cómo lo hacemos, por qué hay cantos, coritos, alabanzas, danzas, por qué hay un mensaje después, por qué hay la cena del Señor, por qué hay bancas. O sea, tratar de entender por qué somos quienes somos en nuestros días, porque en algún momento tuvo que surgir un modelo. ¿Y cuál es ese modelo? O sea, ¿de dónde venimos nosotros como cristianos? Venimos a la iglesia solamente porque mis padres me han inculcado, pero en realidad a veces no nos detenemos a pensar de dónde, los orígenes del cristianismo, los orígenes de por qué somos quienes somos. Entonces queremos ir más allá de una simple religión. Y aquí Jesucristo está teniendo un diálogo con la mujer samaritana. La mujer samaritana dice: mis padres dicen que acá se debe de adorar, pero ustedes dicen que allá en Jerusalén se debe de adorar. Y Jesucristo le dice en el versículo 22 que en realidad ellos adoran lo que no conocen, lo que no saben, mas los judíos son los que están adorando, o al menos los genuinos están adorando lo que ellos sí conocían, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces lo expresa, dice que nosotros, hablando de los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de ellos. Entonces, la iglesia cristiana en general, en todas partes del mundo, ha sacado el modelo de adoración de los judíos, los templos, la adoración. Entonces todo esto tiene una correlación del cristianismo entre los gentiles alrededor del mundo, que es traído de los judíos allá de Palestina, de Israel. Entonces, ese es el trasfondo de la iglesia, porque la salvación viene de los judíos, como dice Juan 22, y de ahí es donde tenemos nuestras raíces, de ahí es donde hemos adoptado muchas cosas que ahora lo practicamos en nuestros tiempos y que no siempre entendemos. Ahora, con dicho esto, hemos hablado que nosotros somos seres espirituales, pero también seres materiales, naturales, físicos, tangibles. Entonces, nosotros como seres humanos, como cristianos también, estamos dentro del marco del espacio y el tiempo. Y aunque en esa misma conversación Jesucristo dice que la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad, quiere decir que la adoración nace desde el corazón del creyente, pero aún el mismo creyente, estando en un marco de espacio y tiempo, es necesario hacer la adoración en algún lugar específico. Y aquí es donde toma lugar el templo o los templos cristianos que conocemos. Pero no siempre fue así, porque ha evolucionado ese lugar santo, ese lugar escogido para reconocer las maravillas y la bondad de Dios. Como quizás ya lo hablábamos en algunos temas anteriores, en los comienzos, por allá en Génesis, vemos los primeros casos de personas adorando a Dios en altares de piedra. De ahí, por allá en el libro de Éxodo, ya nos habla
de que Dios manda a Moisés que se construyera un tabernáculo, o sea, una tienda de campaña portable, movible, en esa travesía de la salida de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Y después, más adelante, en el corazón de David, nació la idea de construir una casa permanente para Jehová. Y esa eventualmente se conocería como el Templo de Salomón. Y quiero enfocarme mucho en el Templo de Salomón porque es aquí donde está el pivote del lugar de adoración. Es aquí donde aún los templos actuales, dentro de los parámetros bíblicos, han tratado de seguir un mismo diseño. Un templo donde está el lugar santísimo, el santuario, los atrios, y etcétera, etcétera. Entonces, por allá en el año, o más bien dicho en el siglo VI antes de Cristo, los israelitas, por su desobediencia, fueron exiliados tanto a Siria como a Babilonia, destruyeron el templo de Salomón, perdieron su identidad nacional, pero allá en otras tierras sintieron la necesidad de nuevamente buscar de Dios. Ahora, creo que no fueron todos, pero aquellos que les nació en su corazón buscar a Dios, es ahí donde sin un templo y en una tierra lejana nace lo que se conoce hasta el día de hoy como la sinagoga. Y prácticamente ya en los tiempos de Jesús estaba reconstruido un segundo templo, pero también había sinagogas. Entonces Jesús va a la cruz en su sacrificio sacerdotal y allí entonces da su vida por nosotros, muere, resucita al tercer día, y ya en el día de Pentecostés oficialmente se reconoce que nace la iglesia cristiana. Cuando nace la iglesia cristiana, eran casas donde se congregaban los cristianos, los judíos cristianos. Y como en los primeros años eran exclusivamente judíos, cristianos, no gentiles, entonces los judíos ortodoxos de Palestina, de Jerusalén, no aceptaban los judíos cristianos, los nuevos convertidos, los que aceptaban la salvación a través de Cristo. Por eso, los judíos comenzaron a congregarse en casas de los hermanos o hermanas. Y por los próximos casi 4 siglos, entonces los lugares de congregación serían casas. Y después del 4º siglo después de Cristo en adelante, vendrían a construirse los templos grandes, lujosos, amplios, tal y como los conocemos hasta el día de hoy, con sus variedades arquitectónicas, pero nuevamente basadas en el templo de Salomón prácticamente. Entonces, los templos han venido a tomar lugar como ese lugar santo. Recordemos, no es el edificio lo que es santo por definición. No es el edificio lo que es santo por definición. Porque vamos a ver el concepto de cómo Dios manda a su gente que consagren, que dediquen, que santifiquen objetos, lugares, incluso personas, para usos santos, para usos limpios, para servir a Dios, para glorificar a Dios, para adorar a Dios. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Usted recuerda cuando Dios se manifiesta por primera ocasión a Moisés a través de una zarza ardiente, y Dios le dice a Moisés: quítate los zapatos, porque el lugar donde estás pisando es tierra santa, lugar santo. Entonces Dios está diciendo que ese lugar era santo. También lo vemos como el arca del pacto, donde guardaban la vara de Aarón, las 2 tablas de los mandamientos de Dios, y el maná vino a ser un símbolo de la presencia de Dios, y ese artefacto también era santo, aunque era algo, una cosa, pero era santo.
Y de la misma forma, cuando se consagró el templo de Salomón, se consideró, porque se dedicó, se santificó como un lugar santo. Y de esta misma forma, con este mismo concepto, hasta nuestros días, el edificio, el templo cristiano, se dedica para usos santos, para glorificar, para exaltar, para reconocer la bondad y la maravilla de Dios. Entonces venimos a un lugar santo para adorar a Dios. Esto es donde nace el concepto de por qué el templo es un lugar santo, dedicado para usos santos. Como lo dice el Deuteronomio 12:5, donde Dios manda a su pueblo que buscaran un lugar para específicamente adorarle a Él. Entonces vemos esa transición entre el templo por allá de Salomón del año 1000 a.C. hasta la venida de Cristo, y después entonces comienzan a edificarse templos, lugares para adorar a Dios. Y vamos a ver a continuación un video donde quiero que usted medite cómo estaba diseñado el templo de Salomón, para que tengamos una mejor idea de dónde vienen nuestras tradiciones, de dónde vienen nuestras adaptaciones. Por allá desde hace, ¿qué serán? 3000 años. 3000 años prácticamente hemos tenido estos templos construidos de una forma similar, con conceptos para adorar a Dios. Entonces veamos este video para que usted se dé cuenta de cómo eran los nombres de los artefactos y los diferentes áreas del templo de Dios. Veamos este video. Y aconteció que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4.º año del reinado de Salomón sobre Israel, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Y la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo según la anchura de la casa, y su ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también aposentos junto a las paredes de la casa y a su alrededor, todo lo cual se apoyaba en la casa con vigas de cedro. El aposento de abajo tenía 5 codos de ancho, y el de en medio 6 codos de ancho, y el tercero 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho paredes escalonadas alrededor de la casa, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al aposento de en medio, y de allí al tercero. Y la casa, esto es, la parte delantera interior, tenía 40 codos. Y el lugar santísimo tenía 20 codos de largo, y 20 de ancho, y 20 de altura. E hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Y puso los querubines en medio del lugar santísimo, los cuales tenían extendidas sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro querubín tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y talló todas las paredes de la casa alrededor con grabados de figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Recubrió, pues, de oro toda la casa hasta terminarla. Y a la entrada del lugar santísimo hizo puertas de madera de olivo, y el dintel y los postes tenían 5 esquinas. Igualmente hizo para la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Y las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta eran plegadizas, y las 2 hojas de la otra puerta también eran plegadizas. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y recubrió de oro laminado los grabados.
Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, el altar de oro y la mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, y 5 candeleros de oro purísimo al lado derecho y otros 5 al lado izquierdo delante del lugar santísimo, con las flores y las lámparas y las tenazas de oro. Y erigió estas columnas en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y cuando hubo alzado la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas un tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo asimismo un mar de bronce fundido de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, y su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, y 3 miraban al occidente, y 3 miraban al sur, y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Y el grosor del mar era de un palmo, y su borde era labrado como el borde de un cáliz de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, y de bueyes, y de querubines, y cada basa tenía 4 ruedas de bronce, y la hechura de las ruedas era como la hechura de las ruedas de un carro. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y asentó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas al lado derecho de la casa, y las otras 5 al lado izquierdo, y asentó el mar al lado derecho de la casa, hacia el sureste. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Excelente. Bueno, acabamos de ver este video para entender esa transición de dónde vienen los templos cristianos y cómo hasta el día de hoy existen. Y vamos a ir hablando más sobre el lugar santo porque vamos a ver que hay ciertas variedades. Y quizás si una persona está en un lugar donde no hay templos cristianos, ¿qué hay de ellos? Vamos a hablar un poquito de eso también. Cuando Cristo estuvo ya en su pleno ministerio en el año de popularidad, vemos que Cristo comienza a profetizar un concepto nuevo para los creyentes, porque en Mateo 16-18 Cristo habla por primera vez de la iglesia. Nunca antes se había hablado de tal concepto y Cristo viene a introducir como la iglesia, donde dice que Él edificaría su iglesia, todavía hablando a futuro, pero un futuro bastante cercano. Entonces lo dice de esta forma al apóstol Pedro en Mateo 16-18, mas yo te digo que tú eres Petros, que significa Pedro, y sobre esta Petra, que significa montaña rocosa, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, y las puertas de la muerte, no prevalecerán contra ella. Tremenda profecía donde ya Cristo comienza a hablar del nuevo concepto de la iglesia de Cristo. Un concepto que nadie conocía, un concepto que nadie vino a traer y un concepto que no está basado en el apóstol Pedro, porque aquí Jesucristo le está diciendo: Pedro, tú serás una roca dentro de esta gran montaña. Y lo vamos a ir viendo, como dice, por ejemplo, en Hechos 4, 10 y 11. Voy a leer el 11 solamente. Jesús es la piedra rechazada por ustedes los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y también en Efesios 2:20, han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo la misma piedra angular. Aquí vemos ya cómo Cristo profetiza
Y después más adelante vemos al apóstol Pedro como al apóstol Pablo hablando de esa edificación, de esa construcción de ese templo tanto físico como espiritual, lo mayormente espiritual, pero vamos a ver que también incluye la parte física, porque como seres humanos, recuerden, estamos dentro del espacio y el tiempo. Entonces, de aquí estamos viendo que el principio de la iglesia comienza por ser fundada por Cristo como la cabeza, o aquí más bien dicho, lo dice como esa piedra angular. O sea que en los tiempos de los apóstoles, la arquitectura en los arcos, vamos a ver en pantalla, como una piedra en específico venía a sostener el peso, el equilibrio de toda la construcción. El principio de la iglesia entonces está basado en el lugar del día de Pentecostés, cuando oficialmente se crea la iglesia cristiana por primera vez, y de allí los hermanos se reúnen en casas y eventualmente vendrían a edificar templos como los conocemos hasta el día de hoy. Muy bien, hablando ya entonces de edificios o de construcciones de casas, no es el edificio en particular lo que es significativo, porque el cristiano, si nosotros vamos a la iglesia primitiva, especialmente por allá del año 60 en adelante, cuando los cristianos fueron perseguidos por el imperio romano, por los judíos, por aquí, por allá, y hasta el día de hoy no ha cesado esa persecución. Hay hermanos, hay hermanas que están en países, en lugares donde todavía existe una fuerte persecución. Entonces, no les es posible congregarse en un edificio, en un templo como los que tenemos aquí en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con ellos? No es el edificio. Algunos se reunían en catacumbas, en cuevas, en montes, en bosques, en lugares secretos, en casas, donde les fuera posible para adorar a Dios, para estudiar la palabra de Dios. Entonces, el templo en sí, el edificio así, puede representar una variedad de acuerdo al lugar geográfico y las condiciones circunstanciales donde hay cristianos que viven bajo opresión y no necesariamente tienen un templo. Pero los que sí estamos en condiciones de paz, gracias a Dios, entonces podemos aplicar que el templo no es lo significativo. Y como lo dije anteriormente, tampoco el templo es santo por definición bíblica o por definición exegética o teológica, sino que es la congregación de las personas creyentes. Son los santos de Dios congregados, pueblo de Dios, sacerdocio escogido, nación santa, pueblo adquirido por Cristo. Entonces, cuando el pueblo de Dios se congrega en el edificio, lo consagran, lo dedican, lo santifican para usos santos. Y como ahora sí, como dice la promesa de Cristo en Mateo 18:20, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Podemos decir entonces, podemos concluir con certeza que donde está el pueblo de Dios, por motivos de Dios, en el nombre del Señor, entonces allí está la presencia. Y es la presencia de Dios que también santifica el lugar de adoración, el templo. Dice en Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O en primera de Pedro 2:5, nosotros también como piedras vivas
seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces estamos viendo que, claro, si un edificio es construido para ser un templo, no es santo, pero viene a ser santo cuando tal edificio se consagra y se dedica para adoración a Cristo Jesús, a nuestro Señor y Salvador. Por eso es que el lugar entonces viene a ser santo, como lo decíamos anteriormente. Hay hermanos, desafortunadamente, que puedan decir, no es necesario ir a la iglesia. Hay hermanos que nunca encuentran una iglesia perfecta y andan rodando fuera del redil. Dice, aquí en mi casa está Dios, en mi trabajo está Dios. Dios está en todas partes. Bueno, el concepto de la omnipresencia de Dios es acertada, pero la manifestación de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios no puede estar en lugares donde no se ha dedicado para Él, o en lugares o en corazones donde simplemente no se ha dedicado para Dios. Lugares o personas donde su corazón no está preparado o limpio. Por ejemplo, la casa, el propósito no es de adoración, el propósito es de vivir, es de levantar y crecer una familia. El propósito de un lugar de trabajo es para trabajar. El propósito de una tienda es también para otras cosas, mas no para la adoración. Cuando una persona se humilla delante de Dios, busca de Dios, Dios se puede manifestar en cualquier rincón de la tierra. Pero naturalmente, el lugar que ha sido dedicado para todo esto es el templo de Dios, el lugar santo, la iglesia, que viene a ser templo que cobija ese redil, esas ovejas, donde las ovejas vienen a los pastizales a recibir esa palabra de Dios y a ser edificados. Y aquí el apóstol Pedro, el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros venimos a edificar el templo de Dios, viniendo a ser piedras vivas. Fíjense lo que dice. Entonces, nosotros venimos a ser parte de esta iglesia que vino a ser a raíz de la venida de Cristo en adelante. También en Hechos 20:28, Jesucristo nos dice que la iglesia vino a ser comprada a precio de sangre, como lo dice, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Por lo tanto, si un templo no se reconoce la autoría de Jesucristo, si en un templo no se adora al verdadero Dios, Padre Celestial, de Abraham, de Isaac y Jacob, entonces se le quita todo el propósito y pierde la razón de ser, porque la iglesia de Jesucristo fue comprada por Jesucristo. Y si en alguna iglesia o templo no se adora y no se reconoce a Jesucristo, prácticamente no es iglesia. Entonces, la iglesia de Cristo, vamos a ver, como ya lo hemos hablado, no es el edificio, son las personas, la comunidad de fe, aquellos que se han convertido, aquellos que han aceptado el don de la gracia, aquellos que han aceptado al Hijo de Dios y su sacrificio en la cruz. Eso, o nosotros somos la iglesia, pero la iglesia aún así está cobijada por estos templos que, gracias a Dios, nos permiten adorar a Dios vivo. El edificio, que significa oikodomé, del griego, edificación, estructura, casa, edificio. Entonces vemos que no necesariamente tiene que ser un templo.
Puede ser una estructura, una casa. En el concepto del lugar santo también es el lugar donde se reúnen los hermanos en la fe. Ese es el concepto de la verdadera iglesia. Vemos también que en esta iglesia Cristo es la piedra angular, y como lo vimos, los apóstoles vienen siendo los cimientos, y ahora nosotros los discípulos o creyentes venimos a formar o a ser piedras vivas. Y esto lo dice 1 Corintios también 3:9 al 11, lo que dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y nosotros somos labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, para que cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces vamos viendo que Jesucristo es la piedra angular, el lugar que mantiene la estructura, después los cimientos, o sea, la doctrina de los apóstoles, transmitida por Jesucristo, obviamente. Y sobre los apóstoles estamos nosotros, que conforman y edificamos la estructura que viene a ser el templo santo de Dios. Por eso es importante, porque cuando hay una persona o un conjunto de personas que comienzan a construir otros fundamentos que no son los de los apóstoles, y que comienzan a enseñar otras cosas, entonces no puede ser un lugar dedicado para Dios, porque está fundamentando sus creencias en otras enseñanzas, como puede escuchar hoy en día la Biblia más el libro de él, o la Biblia más la revista de, o incluso ni siquiera la Biblia, sino otros maestros. Entonces se pierde todo el propósito de ser el templo de Dios, la casa del Señor. Por eso es importante para nosotros fundamentarnos en las enseñanzas de los apóstoles, en el Evangelio de Cristo Jesús, y entonces nosotros venimos a ser piedras vivas de esta edificación que es el templo santo de Dios. Cada creyente entonces es como esa piedra sacada del mundo, esa cantera del mundo, y labrada con un cincel divino y colocada en este edificio para edificar la iglesia de Cristo. Hemos sido ahora de la inmundicia sacados y puestos en un lugar dedicados para glorificar a Dios. Pero ahora, déjenme decirles que antes de venir a ser siendo piedras vivas, edificadoras de la iglesia de Cristo, éramos lo opuesto. Fíjense lo que dice Mateo 18 del 6 al 7, solamente leeré el 7. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. En el versículo anterior, Cristo está llamando que cuando no estamos siendo parte de su obra, parte de su iglesia, las personas somos piedras de tropiezo, piedras que vienen a dañar, personas que vienen a estorbar la obra de Dios. Y eso éramos tú y yo antes de ser piedras vivas. Pero aún dentro de la iglesia, yo te animo que examines tus caminos para que no seas una piedra de tropiezos para otros, con doctrinas raras, confundiendo a la gente y agarrando más bien palabras de las redes sociales y olvidando la Biblia. Tengamos cuidado para no ser piedras de tropiezo. Y sin embargo, como el concepto mismo de iglesia en griego, que es eclesia, que significa apartados, escogidos,
Entonces nosotros hemos sido sacados del mundo y puestos como piedras vivas para edificar la iglesia de Cristo. Y se nos llama piedras vivas porque ahora nosotros venimos a contribuir en la edificación de la iglesia de Cristo. Usted se pregunta, ¿cómo? No te puedes imaginar nosotros estando allí en las paredes como tabiques, como ladrillos, como piedras, sino más bien se refiere a la parte espiritual. Ok, con tus dones, con tus talentos, con tu carácter, con tu personalidad, con tu temperamento, con tus defectos, pero virtudes. Con todo esto vas a traer y enriquecer una gran variedad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. Y que al final del día, cuando las diferentes varianzas de dones, de talentos, de caracteres, de voluntad, de trabajo, las combinamos, venimos a formar una obra que se mueve en la misma dirección, y esa es proclamar las buenas nuevas al mundo, ser luz al mundo y vivir como testimonios de la bondad de Dios, de lo que Dios hace en aquellos que lo hemos entendido en el mundo entero. Tú y yo formamos parte de la iglesia de Cristo como piedras vivas. Y eso es lo que te anima el Evangelio. Eso es lo que nos anima a Cristo. Edificar, construir, en lugar de estorbar o destruir. Amén. Entonces, en la iglesia local podemos decir que este templo es que aquel que cobija como un redil a las ovejas que entran y que salen, donde encuentran pastizales. También en este templo rendimos culto a Dios, adoramos, alabamos e intercedemos, como lo dice Efesios 2:21 y 1 de Timoteo 3:15. Fíjense lo que dice rápidamente. En Jesús todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo del Señor. O en la siguiente, para que si me tardo, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Entonces, estamos viendo una parte del concepto del significado de la iglesia, que viene a ser también este edificio, esta edificación, este templo, y que el apóstol está declarando que todos los creyentes, seamos judíos, gentiles, seamos libres, esclavos, de raza, cultura, o lo que sea, todos estamos unidos bajo el Espíritu Santo para formar un nuevo hogar, que es la iglesia de Cristo. El Señor no solamente está poniendo los fundamentos, sino también el armazón y este edificio espiritual en que nosotros también estamos creciendo en el nombre de Jesús. La palabra templo también lleva el sinónimo de santuario, donde viene a ser la morada de Dios. Recordemos, ¿cuál es el propósito de venir a la iglesia? Allí una vez escuché a alguna persona, algún hermano, o que al menos se hace llamar hermano, que decía que para esta persona no le era necesario venir a la iglesia porque él ya había estudiado la Biblia, ya lo sabía todo, que los pastores no llenaban sus expectativas. Y me quedo pensando, cuando no entendemos el propósito de por qué venimos a la iglesia, cualquier cosa de falacias, o más bien dicho mentiras, se puede introducir a la mente de una persona. Nadie sobre el planeta Tierra está exento a esto, porque el propósito principal de venir a la iglesia de Cristo es para adorarle a Él, es para exaltarle a Él, es para alabarle a Él, es para glorificarle a Él.
Cuando las personas venimos a la iglesia de Cristo y las personas nos empezamos a quejar, es que la alabanza no me gusta, las canciones que cantan no me gusta, es que no tienen bien el calentón, el aire acondicionado, o el edificio es muy pequeño, o es muy pobre. Las personas están errando porque no entienden el propósito de por qué venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia no para que la iglesia te haga sentir mejor. Bueno, es parte del propósito, mas no el principal. El propósito es para que cada uno de los que venimos adoremos a Dios. Ese es el propósito principal de por qué venimos a la iglesia. Y también dentro de la iglesia, cuando hay una congregación, una comunidad de fe, hermanos y hermanas, entonces ahí está la promesa donde dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Quiere decir que en este templo cristiano está la presencia de Dios. Aquí es donde Dios se manifiesta, su bondad se manifiesta. Aquí es donde Dios hace maravillas. Aquí es donde Dios comienza a restaurar los corazones, donde Dios comienza a instruir los corazones. Y como comunidad, entonces aprendemos mutuamente a apoyarnos, a ayudarnos y a crecer todos juntos. Entonces, por esta razón, el templo es santo para el Señor. El santuario viene también a representar ese lugar santísimo. En Juan 2, 18 al 21, prácticamente nos recuerda que la iglesia está sustituyendo el templo de Salomón como un lugar predilecto, consagrado para la manifestación de la gloria de Dios. Y esto, para ir concluyendo, nos recuerda, quizás vivimos en el siglo XXI en un país donde abunda la riqueza, la libertad y la paz, y la gente se ha olvidado del gran batallar de la iglesia a lo largo de los siglos, cuando miles y miles de cristianos han dado su vida por adorar a Dios, por estudiar su palabra. Y ahora en esta generación, en un lugar donde no hay persecución, las personas, si vienen o vienen a la iglesia, les da lo mismo. O si continúan en un yugo ancestral, viniendo solamente por tradición, por costumbre, pero sin entender el propósito verdadero de por qué debemos de venir a la iglesia. Recordemos, por milenios, antes de que Cristo viniera, los judíos fallaron en anunciar las buenas nuevas al resto de las naciones. Y cuando estaba el templo de Salomón, después fue destruido, se levantó un segundo templo. Los gentiles no tenían derecho de entrar al templo de Dios. Estoy hablando del 98.8 más o menos de la población mundial. No tenía acceso a la presencia de Dios en el lugar dedicado para Dios. No quiero que vaya a malentender, porque Dios ha estado siempre y se ha manifestado en otros lugares con otras personas que no eran judías, pero en términos generales, el gentil no tenía acceso al templo. Podemos ver en pantalla que en el templo de Dios había lugares. Estaban los atrios, o sea, fuera de los contornos del templo, donde podían acercarse los gentiles. Después venían a estar los atrios donde podían estar las mujeres, porque aún las mujeres, aunque fueran judías, tampoco tenían acceso
al lugar más cercano de la presencia de Dios. Y después los hombres judíos, como los sacerdotes, tenían un lugar más cercano al templo. Y los sacerdotes en servicio tenían lugar a lo que hoy nosotros llamamos el santuario, la parte ya interna del templo de Dios. Cuando estoy hablando de sacerdotes en servicio, estoy hablando de un pequeño porcentaje, el 10% de la población que esporádicamente le tocaba por temporada servir dentro del templo de Dios. Y solamente el sumo sacerdote tenía derecho a entrar al lugar santísimo una vez al año y nada más. Entonces era extremadamente difícil, si no imposible para la mayoría, de acercarse a la presencia de Dios, donde Él dio la promesa que su presencia estaría en ese lugar. Pero con la venida de Cristo, todo esto comienza a cambiar y Cristo abre las puertas para el mundo entero. Con la muerte de Cristo en la cruz, Mateo 27:51 dice: y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Usted sabía que en este templo había una cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo y nadie tenía acceso a entrar al lugar santísimo? Nadie tenía acceso directo a Dios, pero con Cristo, con el sacrificio, ha redimido a los pecadores y ahora está diciendo: está rota esta cortina. Ahora Cristo nos da acceso no solamente del atrio exterior del templo a los atrios, al lugar santo que es el santuario, sino también de acercarnos al altar donde está el lugar santísimo, donde simboliza la presencia de Dios aquí en la tierra. Por eso nosotros debemos de estar agradecidos de lo que Cristo hizo en la cruz, que muchas las veces venimos a la casa de Dios de forma irreverente, quizás con vestiduras que no glorifican a Dios, quizás con un corazón contaminado, o tomamos que vamos a la iglesia como ir a un club, a una tienda, a otro lugar, solamente para distraerme, pero no venimos con el corazón recto delante de Dios. La casa de Dios es el lugar santo donde la presencia está de Dios, y como tal debemos entenderlo. La presencia de Dios está en este lugar. Hebreos 10:19 al 21 dice: así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Cristo. Y primera de Pedro 2:9 dice: nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, la iglesia como lugar santo tiene que ver que es el lugar donde se reúnen los santos, los llamados, los escogidos por Dios, gente redimida, nación santa, pueblo adquirido por Cristo Jesús. Y donde está el pueblo de Dios, está la presencia de Dios. Por eso es que este lugar es un lugar santo, un lugar donde Cristo en alguna vez lo dijo de esta manera, Marcos 11:17, y enseñándole les decía: ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Cristo ha
dado acceso a la presencia de Dios para que usted y yo vengamos a la presencia de Dios, a descubrir nuestros corazones, a limpiar nuestra alma, a limpiar nuestros corazones, a ser sanados, edificados, a convertirnos de piedra de tropiezo a piedra viva para edificar la iglesia de Dios. Este lugar es la casa de oración para todo el mundo, y Cristo abrió el camino para que nos acerquemos al corazón de Dios. Por eso es un lugar santo, por eso venimos para adorarle a Dios en su casa. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en este día. Padre, edifica tu iglesia y que los corazones de todos aquellos que escuchan el mensaje atesoren estas palabras, estas enseñanzas. Como en muchos tiempos anteriores no teníamos acceso a ti, Padre, pero ahora a través de Cristo tú nos has abierto las puertas y la oportunidad para venir a agradecerte, a adorarte, a exaltarte y a estar cerca de tu corazón. Gracias por este misterio revelado. Gracias por esta gran oportunidad y privilegio que nos has dado a través de Cristo Jesús, y que tu pueblo entienda esta gran promesa y tesoro que tenemos ahora disponibles en cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo hoy como siempre, y los corazones que se esmeran en abrazar tus promesas. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga.